ASCOP presenta, segundo encuentro de comités de ahorro y crédito. Nuestra mirada del negocio financiero cooperativo 2013. Cooperativismo lo construimos entre todos. Eso no solamente son las asociaciones, se vende la idea del mutualismo. Hay que recabar todo eso, ¿no? Es importante pensar en los fundamentos. ¿De qué organizaciones es de las que estamos hablando? Sí, claro, todos nosotros estamos en cooperativas de ahorro y crédito, ¿cierto? Cooperativas de aportes y créditos, se hablaba esta mañana, se habla de las cooperativas financieras también, ¿cierto? ¿Qué son estas organizaciones? ¿Qué significa la presencia de estas organizaciones? Entonces hablamos del fundamento. Hablamos del sector financiero tradicional, traemos unas estadísticas, unos datos que a propósito de este encuentro preparamos para que pudiéramos trabajar el tema. Se habla de la competitividad como un tema central, como un tema importante frente a la banca tradicional. Entonces vamos a también hablar un poco qué entendemos por competitividad y cómo se podría manejar este concepto. ¿Por qué hablamos de sector cooperativo? Es la pregunta que nos haríamos. Y entonces nosotros lo que podemos mencionar aquí es que vivimos en un mundo en crisis en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, crisis en diferentes espacios. Y entonces, dada esa crisis, hay una exigencia de nuevas formas de hacer empresa. Si seguimos haciendo lo que tradicionalmente hemos venido haciendo, hemos visto que no nos ha llevado pues a una sociedad más justa, más humana, ¿cierto? Sino que nos lleva a procesos de concentración de riqueza, concentración de poder, y precisamente las organizaciones, digamos, el mundo está demandando de nuevas organizaciones, de nuevas formas de hacer empresa. Entonces es necesario recuperar en las organizaciones empresariales el sentido humano, el sentido de servicio a la sociedad, en donde se desarrolle una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Y entonces aquí encontramos que un prototipo de organización que podría responder a esto son todas aquellas que hemos llamado de la economía solidaria. Para el caso colombiano, en la ley 454 se establecen las organizaciones de la economía solidaria y se definen como un sistema socioeconómico en el que, además de otras organizaciones, están las cooperativas. Las cooperativas en el mundo son las más representativas de este sector que llamamos de la economía solidaria. Aquí encontramos diferentes formas como se puede organizar una sociedad. Organizaciones de la sociedad civil, están los clubes deportivos, están los comités de ornato y mejoras, están las juntas de acción comunal, pero también hay organizaciones o entidades públicas, ¿cierto? Que son todo el aparato del Estado que tiene pues para actuar. Entonces encontramos los ministerios, encontramos las superintendencias, encontramos los departamentos administrativos, allí está el Estado. Esas entidades responden a una lógica que está dada por la ley. La ley le dice qué es lo que tiene que hacer. El Ministerio de Hacienda no va a hacer lo que hace el Ministerio de Agricultura, porque la ley le define exactamente cuáles son, cómo debe comportarse y cuáles son las acciones que deben desarrollar. Hay otro tipo de organizaciones más conocidas como empresas privadas con ánimo de lucro, que responden al comportamiento que tengan los mercados. Las empresas se crean con el único objetivo de generar ganancias, de generar utilidades, de generar rendimientos, ¿cierto? Entonces están esas empresas. Pero resulta que también la relación entre las entidades públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, esa relación no ha sido suficiente, porque ha generado concentración de riqueza, concentración de poderes. Y entonces eso hace que una gran cantidad de gente se imagine, esté al margen del circuito económico, ¿cierto? Del proyecto de vida económico, como diría Antonio García en su momento. Entonces, de esa población afectada nacen las organizaciones del sector solidario, del sector de la economía solidaria, y por eso en este momento nos vamos a ubicar y concentrar en las cooperativas, pero teniendo en cuenta que responden a un sector que tiene una racionalidad distinta, es un comportamiento distinto. Cuando yo entro en la cooperativa, lo que aspiro es obtener servicios que permitan satisfacer mis necesidades, ¿cierto?
Y eso es lo que determina el comportamiento de estas organizaciones. Entonces, en ese sentido, desde una visión micro, podríamos decir que se encuentran dos escuelas de pensamiento. Una, que es la teoría clásica empresarial, y otra que es la teoría de la organización. Dentro de la teoría clásica empresarial, entonces estamos frente a organizaciones que se comportan como se comporta el mercado, independientemente de las personas que estén allí. Alguien decía que son como entidades huecas. No importa las personas que haya, ya sabemos cómo se van a comportar esas empresas, ¿cierto? Porque lo que están buscando es maximizar sus ganancias, maximizar sus rentabilidades, y eso es lo que define allí. Pero hay otra teoría, que es la teoría de la organización, que considera a estas mismas empresas como espacios socioculturales, donde hay seres humanos que pueden actuar de una forma distinta a la racionalidad económica. Por eso podemos tener personas que pertenecen a los comités de ahorro y crédito, por ejemplo, los asociados que pertenecen a los comités de ahorro y crédito, los asociados que pertenecen a los consejos de administración de las cooperativas o a las juntas de vigilancia de las cooperativas. En muchas de ellas no les pagan ni peso, sin embargo se reúnen. Dentro de la racionalidad económica eso no cabe. Aquí nos reunimos porque queremos sacar adelante la cooperativa, porque la queremos empujar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nos ubicamos en una escuela de pensamiento que tiene que ver con la teoría de la organización y que hablamos de que hay espacios socioculturales allí. Las cooperativas tienen dos dimensiones fundamentales. Vamos a hacer relación a las dos, dimensión económica y la dimensión social, que tanto seguramente ustedes ya han trabajado mucho. Y la dimensión económica decíamos que es la que le da la viabilidad a la viabilidad económica o la factibilidad al proyecto que es la cooperativa. Una cooperativa de ahorro y crédito que no tenga en cuenta esta dimensión económica puede acabarse. Por eso, gerenciar, administrar una entidad cooperativa es más complicado que administrar una entidad con ánimo de lucro. Sencillamente, una entidad con ánimo de lucro me da unos recursos para obtener unas utilidades y tengo todo el mundo contento, ¿cierto? Mientras que aquí, yo recibo unos recursos, tengo que administrarlos adecuadamente para no perderlos y sí ofrecer servicios desde los socios. En el tema de la dimensión social hay dos componentes importantes que hay que resaltar. Uno que es la cooperación y otro que es la solidaridad. La cooperación está en el sentido del beneficio que recibe el asociado por estar vinculado a la cooperativa. Pero el tema de la solidaridad es la capacidad de construir tejido humano a través de las organizaciones. Ese es un elemento nuevo que creo que hay que entrar a discutir y meternos allí, porque eso son las cooperativas. Una cooperativa tiene diferentes grupos de interés. Están los proveedores, están los asociados, están los directivos, está el Estado, está la comunidad, está una cantidad de gente. Y uno comienza a construir relaciones con ellos, ¿cierto? Y la idea es construir relaciones de tal forma de que sean positivas y que sean importantes. Aquí estamos frente a un problema de identidad de las cooperativas. De acuerdo a la misma ley, solamente en Colombia pueden existir dos tipos de cooperativas, las de usuarios y las de trabajadores. Esto es importante en la identidad, porque es que cuando uno comienza a esos servicios de usuarios, y yo soy usuario de créditos y de ahorros, ¿cierto? Y comienzan a prestarse a terceros, ¿cierto? Esos terceros ya dejan de ser asociados y estaríamos saliéndonos un tanto del tema de la identidad cooperativa. Se puede prestar, la ley nos permite que lo hagamos, ¿cierto? La ley permite que hagamos servicios a los asociados y dice, cuando lo haga, llévelo a un fondo especial no susceptible de repartición, ¿cierto? Y la ley lo considera como algo excepcional, no algo que debe ser continuo, ¿cierto? Entonces es importante lo que está escrito allí, unidades económicas en las que los asociados se ayudan mutuamente, es una cooperativa, se ayudan mutuamente, gestionan y controlan democráticamente. Yo no puedo tener una cooperativa y aquí los que estamos en esta mesa montamos la cooperativa, le decimos a ustedes que son asociados, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones. Ojo, gestión democrática, participación. Entonces es importante tener en cuenta eso como un elemento central. Históricamente, ¿qué se ha observado? Que a comienzos de los 60 era más o menos una tendencia importante que manejaba el tema. Pero hay otra tendencia que está más ligada al crecimiento económico. ¿Cómo hacemos
para que estas organizaciones sean buenas, robustas, económicamente funcionen, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para que crezcan estas organizaciones? Pareciera que a medida que va desenvolviendo, digamos, en los años, a medida que van pasando los años, pareciera que la que estuviera tomando fuerza era la de crecimiento económico. Tanto que la ley 79 dio la oportunidad de crear bancos cooperativos. Tuvimos 3 bancos cooperativos y tenemos unos indicadores que ahora mostraremos algo del crecimiento, por lo menos en los últimos años. Desde los años 60, otra cosa que se ha observado históricamente es que en el sector cooperativo ha faltado unidad. Pero un aspecto importante que no se puede olvidar es el tema de los principios cooperativos. Y uno de ellos, la cooperación entre cooperativas, ¿cierto? No la competencia entre cooperativas, sino la cooperación entre cooperativas. Y eso, digamos que ha faltado unidad. ¿Cómo hacemos para que ese cooperativismo crezca, sea más fuerte y compita con el sector privado tradicional? Que es importante. Desde los años 60 un sector que logró ganar reconocimiento como alternativa con capacidad de contribuir al desarrollo. En los años 60 se cree eso. Tanto que había un miembro, un participante, un representante del sector cooperativo que pertenecía a la Junta del Banco de la República. Y logró que se tuvieran acceso a cupos de descuento. Por ejemplo, por citar algunas cosas, había presencia en otras organizaciones. En este momento se ha perdido institucionalidad, se ha perdido eso. Es importante. Desde mediados de los 90 y la primera década del siglo XXI se despreció por vanas actuaciones bajo la figura cooperativa. Y eso lo tenemos que reconocer, tenemos que analizarlo. No solamente en la primera década, en los años 90 también, con toda la crisis del sector financiero cooperativo. Eso tenemos que analizar. Por favor. Entonces nos encontramos pareciera que fueran como 2 temas allí, y el tema de crecer. Entonces pensemos que cuando vamos a planear la organización cooperativa, entonces pensemos cómo crecemos en el volumen de activos, cómo crecemos en el volumen de operaciones, cómo crece nuestra red de oficinas, cómo crece el número de cajeros, cómo crece la cartera, ¿cierto? ¿Eso es bueno o malo? No sé. Pero también hay otro problema, ¿cómo relacionarse? Que tal vez es un tema que nos falta, digamos, trabajarlo más. ¿Relacionados con quién? Con el Estado. ¿Relacionados con quién? Con la comunidad en general, con las organizaciones del sector, con los asociados. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí hemos hablado de esa fundamentación conceptual de qué son las cooperativas y de qué tipo de organización estamos hablando y cómo estamos allí. Entonces decimos que desde el año 2008 al 2011 hubo un crecimiento importante en las cooperativas. Están las cooperativas vigiladas por la Superfinanciera en el año 2008 y en el 2011 2.4. Claro, ahí hubo un descenso en el 2011 porque recordarán ustedes que Comeva se convirtió en Banco Sociedad Anónima. Si nosotros incluyéramos a Comeva, los activos de Comeva eran de 2 billones de pesos en el 2011, 31 de diciembre del 2011. Entonces hablaríamos de 4.400.000 si tomamos esos datos y sumamos las cooperativas vigiladas por Superfinanciera y las cooperativas vigiladas por Supersolidaria, encontramos que más o menos es de 11 millones de pesos, más o menos 11 billones de pesos, frente a 6 billones, 7 billones algo que había en el 2008. O sea, creció en el 50%. Ese ha sido el ritmo de crecimiento.